Buenos días a todos los miembros del jurado, del tribunal, también a todos los compañeros que están en estas audiencias. Comenzaré entonces por el tema del tiempo. De manera formal y declarativa, el Estado de Derecho está vigente en México. No obstante, sin necesidad de aplicar el estado de excepción o transitar por periodos de dictadura militar o gobiernos civiles productos de golpes de Estado, en diferentes momentos históricos del último medio siglo, el Estado mexicano ha recurrido a una virtual estrategia de guerra contra el pueblo con la finalidad de introducir y garantizar la lógica del libre mercado y defender los intereses de las corporaciones y el capital transnacional, nacional y extranjero, bajo diferentes modalidades: contrainsurgencia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado. Esa estrategia, que combina diferentes políticas y mecanismos represivos según el momento histórico, ha sido la fórmula para prevenir, contener, reprimir o exterminar la oposición de diversos sectores políticos y gremiales, movimientos insurreccionales, pueblos, comunidades, movimientos indígenas, grupos vulnerables y manifestaciones populares, como vía para lograr el control económico, político, social y militar de la mayoría de la sociedad. A lo largo del tiempo y desde la óptica estatal, en el marco de una doctrina de seguridad nacional de cuño estadounidense, esa estrategia de guerra contrainsurgente, muchas veces encubierta, se ha justificado desde una lógica de enfrentamiento como lo que se identifica como el enemigo interno, contra lo que se identifica como el enemigo interno, en sucesivas etapas que se corresponden en un momento histórico determinado con las guerras de Estados Unidos contra el comunismo internacional, el narcotráfico, el terrorismo y el narcoterrorismo. La estrategia represiva del Estado mexicano asumió la forma de una guerra sucia, periodos donde sobresalieron la práctica de la tortura sistemática, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, características todas propias del terrorismo de Estado. En el marco de una crisis estructural y sistémica del Estado mexicano, en su fase actual, la audiencia Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia quiere presentar ante los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos los casos particulares de Chiapas, en particular la matanza de Acteal en 1997, en el Estado de México la represión en Atenco en 2006 y el caso del Valle de Juárez en Chihuahua, con ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado de población entre 2008 y el presente. Los tres casos tienen un denominador común, que es el tema de la tierra, y se da en el marco de lo que denominamos la territorialidad de la dominación. En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 de la Constitución en los incisos relativos a la forma de tenencia de la tierra y la minería. La contrarreforma agraria salinista posibilitó la enajenación del ejido y llevó a la incorporación al mercado inmobiliario de tierras bajo propiedad social. A finales de 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo asimétrico entre Estados Unidos, Canadá y México, diseñado en función del gran capital transnacional. La entrada en vigor del TLC, el 1 de enero de 1994, fue recibida por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La causa principal del levantamiento armado campesino indígena fue la tierra, en un estado que además cuenta con enormes recursos hidrocarburíferos, posee 25% de los recursos acuíferos de México y es muy rico en biodiversidad. A raíz de la firma del TLC, en menos de 10 años quebraron las cadenas productivas del campo y miles de pequeños, medianos y grandes propietarios agrarios perdieron el patrimonio de toda una vida.
El 22 de diciembre se produjo la matanza de Acteal en el municipio de Chenaló, Chiapas, que costó la vida a 45 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Las víctimas eran miembros de la organización civil Las Abejas, cercanas a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a su obispo Samuel Ruiz. La matanza fue adjudicada a paramilitares de filiación priista, auspiciados por el ejército gubernamental y caciques priistas locales del municipio de San Pedro Chenaló. Contaron con uniformes y armamento de uso exclusivo del ejército y también contaron con el amparo de las autoridades municipales, policiales y militares. Todo esto se dio se escribió en un contexto bélico instrumentado por la Secretaría de la Defensa Nacional y respondieron a una orden del entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo. Además, entre 1994 y 1997, como saldo de las acciones contrainsurgentes del ejército y el accionar de grupos paramilitares, se registró en un principio el desplazamiento de 6.332 personas, en un desplazamiento forzoso, que perdieron sus bienes y cuyas casas fueron quemadas. En ese lapso hubo 62 muertes de manera violenta y 42 heridos. Uno de los principales actores en la generación del clima de amenazas, hostigamiento y muerte contra las comunidades en la zona norte de Chiapas fue el grupo paramilitar Paz y Justicia, identificado con caciques y ganaderos vinculados al PRI. En la actualidad, bajo una lógica de guerra contrainsurgente y un cerco de aniquilamiento sobre las comunidades campesino-indígenas zapatistas organizadas de manera autonómica, el gobierno mexicano sigue administrando el conflicto armado interno no resuelto en Chiapas en cumplimiento de manuales desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente el Plan de Campaña Chiapas 94 y el Chiapas 2000. Como consecuencia de la aplicación de esos planes militares, se han cometido crímenes de lesa humanidad y a la fecha existen más de 12.000 desplazados forzados. En ese lapso, el Estado mexicano llevó a cabo una estrategia político-militar de baja intensidad con características, decía, propias de la guerra sucia. El objetivo fue el control social del movimiento campesino indígena a través de un proceso de militarización y paramilitarización de los territorios. Como en otras partes de la geografía nacional, los medios utilizados fueron la amenaza, la persecución, la detención extrajudicial, la tortura, la desaparición, el desplazamiento forzado, la ejecución extrajudicial, las matanzas. Diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han exhibido la falta de voluntad del sistema mexicano para impartir justicia. Entre los beneficiarios de esa estrategia se encuentran funcionarios de distinto nivel del Estado, incluido el expresidente Ernesto Zedillo, sindicado como responsable directo de la matanza de Acteal, y también funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, así como grandes empresas de capital privado, nacional y extranjero, que han venido reposicionándose en el territorio mexicano a nivel espacial y temporal, con vistas al usufructo mercantilista de los megaproyectos económicos y el acaparamiento de tierras. En julio del año 2000, después de 72 años de gobiernos ininterrumpidos del PRI, el conservador Partido de Acción Nacional ganó las elecciones. La alternancia en el gobierno fue un simple cambio de hombres y de partidos. En enero de 2001, el gobierno de Fox impulsó el Plan Puebla-Panamá, que junto con el Plan Colombia habían sido diseñados por la administración Bush como caballos de Troya para la construcción del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, con eje en las industrias petrolera e hidroeléctrica y la construcción de las vías de comunicación multimodales
carreteras, puertos, aeropuertos y vías de ferrocarril. El plan fue concebido como una nueva fase de expansión violenta del capital transnacional en el marco de lo que de manera temprana Michael Clark definió como imperialismo energético con base en la geopolítica, los hidrocarburos y las guerras. Por esos días se conocería el Plan Cheney del ex vicepresidente de Estados Unidos, que definía a México como una fuente primordial y confiable de petróleo. A partir de allí crecieron las presiones de Bush para asociar al México de Vicente Fox a un plan energético regional y se extendieron permisos presidenciales para la construcción de redes o corredores energéticos, esto es, infraestructura fronteriza para el cruce de petróleo, gas natural y electricidad. Como un breve paréntesis, me salgo del texto para decir que toda la violencia que está ocurriendo en los estados fronterizos con Estados Unidos y también en Veracruz, que es fronterizo con el Golfo, tiene que ver con estos proyectos de interconexión energética a través de la frontera. En ese contexto, el Plan Puebla-Panamá nació como parte de un proyecto geopolítico de explotación, despojo y saqueo de recursos naturales, biodiversidad y saberes ancestrales, con fondos condicionados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, controlados por el Tesoro estadounidense. El objetivo del Plan Puebla-Panamá fue construir una zona de servicios e infraestructura en toda Mesoamérica, el sur-sureste de México incluido, pero contenía otros aspectos, entre ellos su variable contrainsurgente, dado que en la zona del Plan Puebla-Panamá operaban las guerrillas del EZLN y el EPR, pero también el control de población con fines de contención de los flujos migratorios de México, Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. En su porción mexicana, la aplicación del PPP de manera vertical, autoritaria y antidemocrática incluyó, como decía antes, un esquema militar, paramilitar y preventivo en el marco de un discurso gubernamental paternalista que reproducía la demagógica propaganda indigenista del antiguo régimen. En marzo de 2005, en Waco, Texas, el presidente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, Bush, y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN. Los puntos nodales de la ASPAN, o el TLC militarizado, fueron energía y seguridad y la construcción de Norteamérica como un espacio político y económico para la competencia de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un gobierno sombra de las élites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo, que en México elude el control del Senado de la República, que es el encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales que suscribe el jefe del Ejecutivo, tuvo como objetivo establecer un perímetro de seguridad en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002, el Comando Norte. La inflexión hacia un régimen de corte policial autoritario se dio durante los operativos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El centro de la acción represiva estatal fue el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización campesina que en 2001 había logrado echar atrás con grandes movilizaciones el decreto expropiatorio de 5.000 hectáreas de tierras agrícolas para la construcción de un aeropuerto internacional cercano a la Ciudad de México. La llamada Operación Rescate en Atenco fue una acción quirúrgica de tipo contrainsurgente propio de los manuales de la guerra psicológica. En una vasta operación de propaganda negra
a la que se sumaron los grandes medios, en particular los electrónicos, los campesinos de Atenco fueron criminalizados como subversivos y asimilados al crimen organizado para facilitar la aplicación del terror benigno, diría Chomsky, de las fuerzas represivas del Estado en sus tres niveles: federal, estatal y municipal. La represión gubernamental dejó un saldo de 207 personas detenidas, la mayoría de las cuales sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Además, 23 mujeres, 19 mexicanas y 4 extranjeras fueron torturadas física, psicológica y sexualmente. En el lugar fue privado de la vida Francisco Javier Cortés, un joven de 14 años que murió a consecuencia de un impacto de arma de fuego calibre 38 especial disparada por un agente de la policía estatal. Y días después falleció el estudiante Alexis Benumea, quien fue alcanzado en el lugar por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un policía que se le incrustó en la cabeza, causándole doble fractura de cráneo. Me voy a saltear parte del texto para ir al periodo de Calderón. En el 1 de diciembre de 2006 asumió Calderón, y con más de 60.000 elementos y más de 60.000 elementos de las Fuerzas Armadas fueron movilizados en labores de seguridad pública, es decir, de policía interna. En pocos meses, más de la mitad de los estados de la República, en más de la mitad de los estados de la República, los mandos de las policías estatales y municipales quedarían a cargo de militares en actividad o en retiro. El proceso de militarización se acentuaría tras la apropiación de la Iniciativa Mérida por el Congreso de Estados Unidos. Símil del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, anunciada por Bush en octubre de 2007, fue diseñada como un paquete de asistencia militar en especie a México por un monto de 1.400 millones de dólares para el trienio 2008-2009. En el marco de esta Iniciativa Mérida, voy a destacar un dato abreviando, que se asimilan 3 términos, es decir, estamos en la etapa de la guerra del terrorismo de Bush, y se identifica terrorista con narcotraficante, con migrante sin documentación válida. Y en el marco de esta iniciativa, desde entonces, el gobierno mexicano ha venido recibiendo armamento de todo tipo, que no es un armamento específico para luchar contra lo que se llama el crimen organizado, sino para una guerra de contrainsurgencia. Aquí en el Valle de Juárez, la propia ciudad de Ciudad Juárez fue el laboratorio para la guerra urbana, una guerra urbana que incluye el accionar militar, paramilitar y también de mercenarios bajo la fachada de contratistas privados, y es en este marco aquí en Juárez que se producen desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas. Quería presentar justamente un caso paradigmático, la ejecución sumaria selectiva en contra de una familia entera, que inició aquí en el Valle de Juárez con el asesinato de Josefina Reyes Salazar en la carretera Juárez Porvenir. En agosto siguiente fue ejecutado su hermano Rubén Reyes Salazar, y el 7 de febrero de 2011 fueron detenidos de manera forzada María Magdalena Elías y su esposa Luisa Ornelas, miembro de la familia Reyes Salazar, y ejecutados extrajudicialmente. En febrero de 2011 fue incendiada la casa de Sara Salazar, de 75 años, mientras se encontraba en huelga de hambre, exigiendo la aparición con vida de sus hijos Elías y María Magdalena y de su nuera Luisa Ornelas. Otro caso singular fue la ejecución de la defensora de derechos humanos Maricela Escobedo frente al Palacio de Justicia de Gobierno de Chihuahua en diciembre de 2010. El hecho ocurrió durante un plantón para exigir justicia por el asesinato de su hija Rubí Fraire Escobedo, que había sido otra víctima de los feminicidios del Valle de Juárez. Otra modalidad de ejecución sumaria extrajudicial lleva el sello de la limpieza social de jóvenes considerados desechables por paramilitares que actúan a la manera de vengadores anónimos.
Al respecto, se han registrado decenas de ataques contra centros de rehabilitación para adolescentes con problemas de alcoholismo y drogadicción. También se han encontrado indigentes muertos en zonas desérticas. Algunas ejecuciones extrajudiciales cometidas contra integrantes de grupos que desarrollan trabajo social han tenido un carácter preventivo. Otros casos, como el de los muchachos de Villa de Salvarcan en Chihuahua, donde 16 adolescentes perdieron la vida en una fiesta. Esa matanza en el Valle de Juárez dio origen a la expresión juvenicidios, o sea que ya no hay solo feminicidios, también que se mata a los jóvenes. En un inicio y como parte del discurso oficial justificatorio de la guerra a las drogas, Felipe Calderón atribuyó la matanza a un pleito de pandillas. En 2011, solo en 2011 hubo 2.549 homicidios producto de la llamada guerra a las drogas de Calderón, y entre 2007 y 2012 230.000 juarenses han sido desplazados de manera forzosa en esta zona. Yo no sé cómo andamos de tiempo para darle chance al testimonio de los compañeros de Acteal. Honorables y respetables jurados y honorables y respetables miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos. Nosotros, los de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y con el corazón y espíritu de nuestros mártires, pues con mucha alegría estamos presentes ante ustedes para sembrar y presentar nuestro testimonio directo y vivo ante ustedes y a todos los presentes. En aquel año 97, pues un luto y una gran tristeza, la más triste Navidad, cuando fueron masacrados por el mismo gente y entrenado por los militares, protegido por la seguridad pública. Prueba de ello, porque nuestros compañeros de misma organización, porque vieron en sus propios ojos que el gobierno del Estado dio orden al gobierno municipal o al presidente municipal para que formaran grupos paramilitares para atacar y para acabar con los compañeros zapatistas, pues no cuesta decir contra la insurgencia, porque no lo sienten, que lo sienten estorbos, porque siempre no estamos callados, siempre declamamos, siempre denunciamos los hechos. Además, porque todos los que hacen, porque siempre manifestamos en contra de todo tipo de violencia. La razón, porque siempre apoyamos en la demanda de los compañeros zapatistas, y aquel año, pues cuando cayeron nuestros compañeros, pues tristemente, y la más indignante, porque es único delito que tuvimos para ellos, no involucrarnos, no unirnos para matar a nuestros legítimos hermanos. No aceptamos cooperar para las compras de otras más armas, para aumentar más armas, para matar a nuestros queridos hermanos.
Y otra razón, porque la verdad, cuando fue la masacre, no hemos conocido esas armas de alto calibre, ni hemos escuchado el ruido de esas armas que utilizaron. Pues la verdad lo mencionamos que es el exclusivo para el ejército mexicano. Por eso no cuesta decir que mencionamos los actores intelectuales. Por el momento no han tenido un castigo para ellos, siguen gozando su libertad. Porque, la verdad, porque nosotros miramos en nuestros ojos que sí fueron entrenados, porque fueron protegidos por la seguridad pública, porque andan, cuando fueron masacrados ya habían desplazados, y estaban reunidos ahí en Acteal para rezar, para pedir la paz, para que no se aumente la guerra sucia y con manos cruzadas. Y allí, pero cuando están desplazados de ahí, se cayeron brutalmente en manos de los compañeros paramilitares, fueron organizados por el gobierno municipal. Pero la intención de ellos para sembrar más miedo, para que nosotros quedamos callados, para que no nos defendemos, para no defender nuestro derecho como pueblo nativo y originario, pero al contrario, estuvieron en la cárcel los actores materiales. Pues la verdad, porque estuvimos exigiendo que se castigue también a los actores intelectuales. En este documento que vamos a entregar hoy, pues ahí menciona actor intelectual, pero ¿quién es el mero jefe de los actores intelectuales? El Ernesto Zedillo Ponce de León. Por eso no estamos de acuerdo que cuando fue demandada en la demanda civil, porque para nosotros hemos demandado en la demanda penal, porque es el mero jefe de los intelectuales. Y por otra razón, pues la verdad, pues estamos desesperados, pues ya llenos de preocupación, porque los que estuvieron presos ya fueron liberados y premiados de su tierra, de su casa, y finalmente, porque ya hemos gestionado en varias instituciones, gracias por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, es nuestro representante legal, ya nos hicieron favor para hacer llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta el momento no hemos recibido el favorable respuesta. Ojalá ustedes, como jurados de este Tribunal Permanente de los Pueblos, nos ayuden para encontrar una justicia verdadera, conforme al derecho. Pero también nosotros para, bueno, no quedarnos así, manos cruzadas, esperando la justicia. Estamos construyendo una esperanza para que nazca la justicia en medio del pueblo, para que tengamos una justicia, otra, verdadera,
en contra de la justicia que lo está reinando nuestra República Mexicana. Pues para terminar, pues ahí está el compañero Juan, es el huérfano y sobreviviente de la masacre de Acteal. Él lo vio, él lo miró de sus propios ojos, cómo están los que llegaron a matar. Él va a señalar. Gracias. Bien, compañeros del tribunal, pues les agrego unas palabras también sobre la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997. Yo lo viví del sufrimiento que fue en Acteal, que los paramilitares llegaron a masacrar nuestros compañeros, nuestras familias, pues los paramilitares fueron protegidos por la seguridad pública y entrenados por la seguridad pública. Y nosotros, los de la comunidad de Acteal, y ya con los desplazados, porque yo soy nativo de Acteal, donde fue la masacre, y llegaron los paramilitares a masacrar a la gente. Nosotros estábamos en una jornada de ayuno y oración, pidiendo la paz, la tranquilidad de nuestro pueblo. No queremos que haya más guerra en nuestro municipio y del estado. Pero los de la seguridad pública y con los paramilitares llegaron a masacrar a 5 metros, a 10 metros, disparándose a la gente. Y también algunos quedaron heridos, quedaron debajo de los muertos. Por eso nosotros, como huérfanos, como víctimas de la masacre, lo vimos en nuestros propios ojos. Son nuestros primos, son nuestros familiares que hicieron matar a sus familias. Por eso nosotros lo vimos, que los paramilitares vestían como la seguridad pública, vestían igual. Por eso dimos cuenta que el gobierno municipal y estatal y federal, que ellos lo ordenaron, que ellos lo mandaron, los paramilitares, en las comunidades. Entonces, ahí murieron los 45 hermanos nuestros. Yo, como huérfano, allí perdí mi familia, 9 de mi familia. Por eso yo quedé huérfano. No tengo mi papá ni mamá, pero sí, aquí estoy difundiendo, diciendo lo que pasó y lo que fue, lo que yo vi en nuestros propios ojos. Y los 45 hermanos nuestros, allí están 4 mujeres embarazadas, y los paramilitares abrieron el vientre y lo despedazaron el bebé. Ese es lo más triste de nuestro corazón, y para ustedes también es muy triste de lo que fue en el 97. Por eso lo decimos nosotros, la más triste Navidad que pasó en el año del 97. Pues así fue, compañeros y compañeras del tribunal. Pues nosotros, y para ustedes también, lleven, y nosotros esperamos también una respuesta favorable. Es que nosotros seguiremos denunciando y seguiremos en nuestro pie de lucha, porque nosotros no queremos la violencia y la guerra sucia. Nosotros no queremos buscar una paz justa. Gracias.